Buena jornada para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Aquí todavía hablando, y los pequeños y las cosas ricas y el cumpleaños de ayer, andamos con esas repercusiones y andamos de semana aniversario. Así que hoy nos van a encontrar con un equipo, con contenidos remozados, con otros debates, con otros planteos y otras imágenes también en este programa. Cuando hablemos de Venezuela vamos a hablar de este 25º Foro de Sao Paulo que se hace aquí en Caracas. Preguntamos en Twitter, ¿su realización significa un respaldo al pueblo de Venezuela? Allí entonces planteado el primer interrogante. Luego vamos a ir a un hecho que ocurrió en Brasil, la tragedia de Brumadinho, ¿recuerdan? Que dejó 115 muertos y 250 desaparecidos. Hay una alerta. Los ciudadanos denuncian que la corrupción del Estado puede hacer que se repita. ¿Lo cree? Ya nos vamos a preparar también a analizar los hechos y a entender qué es lo que está pasando allí. Tenemos presencia en Twitter y en Instagram. Agradecemos de manera muy especial este tuit enviado por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Felicitaciones de aniversario a Telesur, donde encontramos nuestras verdades. De acuerdo con Patricia Villegas, dice él, nacimos con el viento a favor y somos más importantes con el viento en contra. Así entonces va sumando su saludo el presidente cubano y va también, allí tienen el tuit de Patricia, presidenta de esta casa periodística, que ha dado una entrevista a un programa justamente que se llama La Luz de la Memoria de Cuba, y allí reseñaba esas palabras que el presidente Miguel Díaz-Canel retomaba. Gracias a todos los que ayer, en estos días, en esta semana, han hecho llegar sus saludos, sus felicitaciones, sus sugerencias para este camino que está en plena gestación y que tiene una gran mirada de futuro. Vamos a empezar. Los invito a arrancar ahora con Agenda Abierta. Más de 120 movimientos y partidos políticos de izquierda se reúnen en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, en el encuentro número 25 del Foro de Sao Paulo. La cita busca avanzar en la consolidación de acciones comunes que contribuyan a afianzar la unidad de las fuerzas políticas y sociales de los continentes frente a los ataques de las naciones imperialistas. En ese sentido, se abordarán temas de interés para los participantes en los ámbitos financiero, comercial, político y social, además del avance del neoliberalismo en la región. En el encuentro de este año están previstos reflexiones y debates sobre temas como el avance del neoliberalismo y el imperialismo en el mundo y en la región de América Latina, con sus trágicas consecuencias como aumento de la pobreza, las amenazas a la democracia y la paz, las tentativas de injerencia económica, política y social e incluso militar en la región latinoamericana y caribeña. Otro de los temas centrales será la situación en Brasil, la realidad política y social de Nicaragua y el alcance de las medidas unilaterales y coercitivas contra la nación sede, Venezuela. Hoy en Agenda Abierta conoceremos un poco más sobre este foro y analizaremos sus implicaciones en la geopolítica regional y mundial. Vamos rapidito a ver prensa digital, así ya de inmediato abrimos el espacio de análisis. Está en nuestro estudio en este día un hombre que sabe mucho de estos movimientos políticos y no solo de 20 años para atrás, sino una buena recorrida por hechos históricos y por gestas libertarias en nuestro continente. Finalmente de eso, ese es el sustento, la base, la pata política de este Foro de Sao Paulo y cómo los movimientos sociales van gestando justamente procesos que están en plena marcha. Con centenares de delegados, dice Correo del Orinoco, se hace en Caracas con el lema por la paz, la soberanía y la prosperidad de los pueblos este evento. 25º encuentro del Foro de Sao Paulo. Se tratan temas muy variados. La lucha por la paz en Colombia, el proceso de diálogo en Venezuela, los perseguidos políticos en la región, especial énfasis con lo que está pasando con Lula da Silva, expresidente brasileño. Un evento que irá hasta el 28 de julio, tiene organizaciones europeas como asistentes, movimientos sociales africanos, asiáticos, estadounidenses. También por primera vez vienen a la cita organizaciones sociales de Cuba y del Partido Comunista de Cuba. Así que atentos allí a todos los eventos. Va a tener en Telesur multiplicidad de informaciones, entrevistas, análisis sobre la agenda de este encuentro. Sputnik dice, Cabello afirma que Foro de Sao Paulo en Caracas reforzará el antiimperialismo. El presidente de la ANC, Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, aseguraba jornada de miércoles que llegan al país
representantes de diversas naciones con contenidos políticos que van a reforzar este carácter, el carácter antiimperialista que une a cada uno de los países. También Diosdado Cabello afirmó que el encuentro marca una ruta progresista que hoy está necesitando nuestra región. Un poco más de información. Foro de Sao Paulo, ¿de qué se trata? Es tan bonito este logo, es tan bonito todo lo que se gesta desde el año 90 cuando se fundó esta iniciativa en Brasil. Una iniciativa de lucha, una alternativa para integrarnos, para forjar en nuestra región nuevas ideas y nuevos principios, con una ejecución que desde los movimientos sociales se viene siguiendo de cerca. Partidos de izquierda se unieron desafiando el neoliberalismo una vez que se desintegró la Unión Soviética, después que cayó el muro de Berlín. Hay que decir aquí, ayer mostrábamos esa imagen, que tuvieron una participación estelar en la creación de este foro Fidel Castro y Lula da Silva. Está formado por 26 países de nuestra región, se realizaron hasta la fecha 24 encuentros. Es muy fructífero siempre lo que se da en el antes y en el después de este evento. Algunas de las propuestas que traen movimientos políticos para este foro, vamos a ver, conformar un bloque antiimperialismo en la región, rechazar la militarización del continente, la presencia de bases de la OTAN, la presencia de bases de Estados Unidos, que recuerden que antes marcaba pauta con el número de bases militares en su territorio Colombia, pero que hoy también ya están instalados en Brasil. La idea es derrotar esta política justamente imperialista que nos agrede, que en el caso del pueblo venezolano sanciona, busca asfixiar, crear un cerco económico rotundo, atentando contra la paz de este país. Vamos a ver entonces también en la cumbre CELAC de La Habana en el año 2014 cómo se daba un rechazo a la militarización, a la presencia de bases militares, y cómo se reivindica el derecho de los pueblos al empleo de todas las formas de lucha a la hora de defender las naciones de la acción depredadora de los gobiernos imperialistas. Se propone también crear una comisión permanente de seguimiento de carácter económico y financiero, un tema muy interesante. Y otro punto que para mí es vital es apoyar este movimiento, que nuestro invitado sabe mucho de esto, panafricanismo, como mecanismo de lucha antiimperialista. Así que, como ven, hay temas muy variados, múltiples. Se busca un mundo donde todos estemos integrados, interactuando, donde no existan 11 familias exigiéndole a los millones de personas que están abajo que se manejen a piacere, que se manejen justamente de acuerdo a las indicaciones de este orden económico mundial que nos imponen, y ahí tiene mucho que ver la acción de las transnacionales. También se busca promover un movimiento indígena continental. Esto no lo quiero dejar por fuera. La idea es levantar las banderas justamente de la unión, de la soberanía, y empezar juntos una agenda que busque producción, que busque independencia, que busque soberanía, ese camino que tenemos iniciado ya hace 200 años. Cuando decimos, ¿les parece algo nuevo la agenda? Bueno, allí ya lo vamos a abordar también. Leonel, con últimos detalles de lo que pasa aquí. ¿Cómo te va? Hola Marcela, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, hoy día comienza finalmente esta edición 25ª del Foro de Sao Paulo, que tiene varias novedades y cosas interesantes. Por ejemplo, la primera, que tiene que ver con la pregunta que tú ya planteas a nuestra audiencia, la importancia de que se haga aquí en Caracas. Recordemos que hace una semana atrás también se realizó un foro de carácter internacional sumamente importante, el Foro de Países No Alineados, la reunión ministerial del Buró de Coordinación, y donde 120 países y sus delegaciones diplomáticas y de trabajo rechazaron el injerencismo contra Venezuela y también apoyaron al presidente Maduro. Una semana después estamos presenciando un nuevo foro que va a traer a más de 120 delegaciones también aquí a Venezuela, y por lo tanto lo que de aquí salga, relacionándolo con tu pregunta, es, bueno, va a haber un apoyo a Venezuela, a su pueblo, al proceso que lleva adelante, y es sin duda que el hecho de que se realice aquí en Caracas tiene mucho simbolismo. Otro punto es que tiene que ver con los temas que se van a tratar durante este foro, es lo que tú también comentabas, que de los creadores de este foro está Lula da Silva, quien hoy enfrenta una situación judicial adversa en Brasil, y por lo tanto es también uno de los temas a tratar y tiene otro simbolismo cuando él era fundador de este foro y hoy se encuentra encarcelado en un proceso sumamente complejo y arbitrario en Brasil.
Otro tema es lo que pasa con el país vecino de Venezuela, Colombia, y el proceso de paz, cómo se ha desarrollado, y por lo tanto hay mucha atención ahí respecto a las resoluciones que puedan salir y los delegados que van a venir de parte de Colombia para ver cómo enfrenta también Colombia y la región aquel conflicto que no ha resultado como se esperaba. Hay muchas muertes de dirigentes sociales, sindicales, desmovilizados, ex personas pertenecientes a la guerrilla, y por lo tanto hay mucho que conversar y debatir respecto a eso. Y también, bueno, durante todo el día habrán foros, debates, encuentros con partidos políticos de todo el mundo también, no solamente de América Latina, Europa, África, el Caribe y Norteamérica, Asia también, para concluir finalmente los días siguientes con una movilización el día sábado y con una actividad conmemorativa que coincide con el natalicio del comandante Hugo Chávez aquí en Venezuela, y por lo tanto se van a entroncar, empalmar esas dos actividades con una ceremonia en el cuartel de la montaña el domingo 28, fecha que concluye el Foro de Sao Paulo aquí en Caracas. Marcela. Muchas gracias, Leonel. Hay ahora un espacio estelar. Quiero que aprovechemos al invitado que tenemos y que aprovechemos en el buen sentido de la palabra para tomar la cantidad de información que tiene, la historia, la política y algo que no es cotidiano también, el ámbito de los trabajadores, cómo se presenta, porque a veces cuando uno siente que habla con un diputado de la Asamblea Nacional, siente que va a hablar o que se va a poner o que va a escuchar respuestas del lado de la clase política, pero resulta que Ángel Rodríguez siempre está trabajando con colectivos sindicales. Él está por Anzoátegui, pero a la vez se está moviendo por todo el interior de Venezuela y también es diputado Parlasur, con lo cual nos da una óptica muy distinta por ahí de los perfiles que van a ver asociados a este foro de Sao Paulo y las asistencias. Siempre, sobre todo a los estudiantes de comunicación les comento, no es lo mismo un diplomático que una voz sindical, que una voz de un gremio específico, a dialogar con una voz que está trabajando desde hace mucho en la situación política, que es parlamentario y que además hace parte del Parlasur. Vamos a aprovechar. Ángel, ¿cómo te va? Gracias. Bienvenido otra vez en la visión rápida que hacíamos de las cosas. Yo siempre me sorprendo la cantidad de gente joven que ve el programa, porque después que terminas de salir o que suben a Twitter alguno de tus videitos, empiezan las preguntas. ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo se milita en Caracas? No es lo mismo estar trabajando en Bolivia que en Perú, que en Ecuador, sobre todo ahora, que en Europa. Pero además, por ejemplo, en tu bagaje intelectual tenés información de los movimientos políticos de África. Y eso no es común. Por eso cuando venís yo digo, bueno, aprovechemos que está Ángel Rodríguez aquí. ¿Por dónde empezamos con este foro de Sao Paulo? Por esas asistencias, ese sur-sur que está presente también y muy vital y muy activo, o empezamos por esa agresión del norte al que se le cruza, porque ya ni siquiera las agresiones del norte es solo apuntado al sur-sur. No, yo creo que, digamos, no puedes hablar del foro de Sao Paulo sin ver las acciones que ha venido desarrollando Estados Unidos en contra del continente. El foro de Sao Paulo se ha convertido en el hecho concreto en una dirección política continental y ha venido adquiriendo un carácter mundial en la medida que se han ido acercando un conjunto de movimientos, inclusive de Estados Unidos, de Asia, de África, que han estado presentes continuamente en las actividades que lleva el foro de Sao Paulo. Es un instrumento de debate continuo, de pelea, de organización, de generación de movimientos importantes antiimperialistas por la soberanía, por la paz, por la independencia de los pueblos en el continente. Ha sido un instrumento, digamos, de conciencia política, de organización, y le ha dado una importancia vital a ese resurgimiento que generó que se generó en el continente latinoamericano con relación a los movimientos sociales que estuvieron presentes en gobiernos progresistas en la región. Ha venido recogiendo. Algo debe pasar y debe ser bueno para que salga el expresidente colombiano Uribe a hablar mal del foro de Sao Paulo, a decir que aquí están concentrados todos los guerrilleros, que por qué no se entrega información privilegiada que Venezuela tiene sobre Colombia. Esa necesidad de tener los foros mediáticos puestos en la atención a su persona
sabemos Sí. cómo actúa Uribe. Cuando él se maneja de esa manera, algo bueno aquí se debe estar gestando. Claro, porque el foro se ha convertido en un elemento unificador de la acción política de los pueblos, principalmente con los partidos políticos de izquierda, que no solamente asisten partidos políticos de izquierda, asisten personalidades. Yo he estado presente en varias actividades donde quien es hoy presidente de México iba como un asistente asiduo y otros intelectuales más. Daniel Ortega, Cristina Fernández, el presidente Chávez, Evo Morales asistía como dirigente campesino a esa instancia. Entonces, son instancias que le han permitido a los pueblos construir liderazgo y desarrollar proyectos de país en sus estados respectivos. Y el foro social, el foro de Sao Paulo, ha sido un instrumento que ha permitido una visión continental a ese conjunto de pueblos y de organizaciones políticas en la región y extrarregión, pues en otros continentes. Tú ves ahí a China, a Japón, a Corea del Norte, a Corea del Sur, ves allí a África, el Congo, ves en Sudáfrica, o sea, hay una multiplicidad de factores políticos y sociales que asisten y le dan vida, creatividad y creación teórica y creatividad organizativa a un proceso de esas características, porque entonces el foro se reproduce en los estados, se reproduce en las ciudades, se generan los debates y se le hace seguimiento a las propuestas que se vienen desarrollando. El hecho de que se dé en este momento en Caracas, ¿no le aporta como un plus? No, yo creo que en el marco de lo que está sucediendo en Venezuela, la presencia del foro, así como la presencia en Venezuela del movimiento de los no alineados, es un factor que dice mucho en la defensa de la soberanía, de la paz, de la independencia del país. No solamente de Venezuela, sino del continente, de las políticas multilaterales que se vienen desarrollando y con la cual se viene, digamos, tratando de ver cómo se logra vencer, derrotar a Estados Unidos con esa política de unilateralidad que viene desarrollando. El Foro de Sao Paulo levanta esa bandera también de lo multilateral, el mundo multipolar, multicéntrico. Y es importante porque convergen desde el punto de vista cualitativo una serie de factores antiimperialistas, progresistas, nacionalistas en el Foro de Sao Paulo. Es un factor determinante importante en la defensa de la soberanía y la independencia de los pueblos y de la paz de los pueblos. A mí no deja de sorprenderme la cara de sorpresa, a su vez, cuando bajan del avión los asistentes, de ver que bajan en un aeropuerto internacional que está intacto, con otros movimientos, con otros vuelos llegando, saliendo, un pueblo en paz. Hacen toda la ruta, que son más o menos 25, 30 minutos en una marcha normal de autopista para llegar desde la zona costera donde está el Aeropuerto Internacional de Maiquetía hasta Caracas, y ya ahí empieza la multiplicidad de fotos, de imágenes, las conversaciones, el run run en francés, el run run en inglés mezclado con el portuñol, que uno empieza a cruzar como puede los idiomas para hablar con gente tan diversa, tan distinta en sus costumbres, y todos, absolutamente todos, desde lo corporal ya se puede ver lo sorprendidos que están de la situación que se da en el país, que viene de un apagón, que viene de una acción hostil, demostrada, con evidencias de que se trata de un hostigamiento a este pueblo, y sin embargo encuentran un pueblo en paz, un pueblo que está con la dureza de lo cotidiano, con todo el problema económico, con toda la situación que venimos arrastrando. Esa es la realidad, pero que no pueden entender que entonces esas imágenes de archivos que le muestran a una Caracas violenta, devastada, sumida en la guerra, no entienden cómo la lógica de los medios de comunicación ahí mismo se va al piso. No, eso es un choque que estremece. Y no solamente estremece a esos visitantes, sino que estremece a venezolanos que se han ido por 2, 3, 4 meses, ¿no? Por cualquier razón, por vacaciones, por lo que sea. Y en el caso, por ejemplo, de España, una campaña que no descansa contra el país, una campaña contra el gobierno, contra el presidente Nicolás Maduro. Y
Cuando llegan a Maiquetía, al aeropuerto internacional, y comienzan a subir, entonces resulta que se encuentran con el carnaval, con la fiesta carnestolenta, y bajan la tensión porque vienen con la presión. Y yo me imagino que esas personalidades, los asistentes al foro, los militantes, digamos, es un estremecimiento, porque la campaña internacional, la campaña comunicacional contra el país, es como si tuviéramos en una guerra civil. Hablamos de los medios de comunicación hegemónicos. Hegemónicos, correcto, ¿no? Entonces tú observas cómo la gente, como tú lo acabas de expresar muy bien, Marcela, cómo cambian. Eso es Caracas. ¿Cómo te animas a ir a Caracas? ¿Y cómo vives en Caracas? Sí, ¿Y cómo vives tú? Mira, ¿y cómo estás tú? ¿Tienes comida? ¿Tienes...? Sí, claro. Sí, esa campaña que ha penetrado. Es duro. No estoy diciendo que no lo sea. No estoy diciendo que no se dé una situación dura en el día a día. La cuestión es que cuando vienen del aeropuerto se dan además con el contraste de una zona populosa, densamente poblada, como es Catia, donde van a encontrar que los alimentos están ahí mismo porque los están cortando de la mata, y están los plátanos, están las frutas, y cada uno está buscando en el día a día y resolviendo también sus cuestiones. Entonces, ese contraste creo que es el primer punto para mencionarte así de las primeras imágenes que iba viendo. No, y también el intercambio que va a haber, las visitas que se van a desarrollar, el debate que van a observar, porque los venezolanos, si algo nos gusta es debatir, discutir, confrontar. Y va a haber, digamos, varios eventos importantes donde las delegaciones internacionales van a estar confrontando con venezolanos, viendo lo que sucede en el país, van a haber visitas. Van a haber foros, talleres, un conjunto de actividades importantes que nos van a permitir que la gente se lleve, digamos, una visión bien amplia de qué es lo que se dice afuera y realmente qué está sucediendo en el país. Cuando hablamos ahora de una agenda económica específicamente y la creación de mecanismos de seguimiento económico a raíz de estas sanciones con las que aprieta al pueblo venezolano el gobierno de Estados Unidos, entre otros países, porque Venezuela no es la única que está en esta situación, vienen integrantes de Cuba también, de distintos movimientos sociales a este evento. Creo que hablar de estas sanciones y hacerle un mecanismo de seguimiento al daño económico que generan también va a ser un punto importante, y es la primera vez que se está hablando de la posibilidad de hacerlo. No, yo creo que es importante porque acuérdate que hubo una experiencia vivida por los pueblos del continente con gobiernos donde acrecentaron la calidad de vida de los pueblos, contribuyeron al fortalecimiento del trabajo, del crecimiento de la pequeña y mediana industria, fortalecieron en términos generales gobiernos progresistas las economías de sus países y en consecuencia la calidad de vida de sus pueblos. Luego vino esa avanzada neoliberal que devastó derechos sociales y los estamos viviendo como en... Hay veces que ustedes pasan, Marcela, en Telesur, algunos pasajes de las ciudades de Argentina, por ejemplo, y uno cree que está viendo otro país, por lo devastado que está ese pueblo con relación a esas políticas neoliberales que está aplicando Macri, cómo ha aterrizado, cómo uno ve familias viviendo en la calle, en las aceras, La crisis hospitalaria es un punto que se refleja y se habla y todo el tiempo se señala apuntando a Venezuela, pero esa crisis también se da en Argentina. Ayer todos los noticieros de la tarde, perdón Ángel, abrían con una información que era tremenda y que habla justamente del negocio de la medicina por sobre el bienestar de los ciudadanos. Ayer en la noche en Argentina los noticieros abrían con la información en vivo entrevistando a la hija de una señora a la cual la metieron al quirófano para operarle una pierna, la izquierda, y le cortaron la derecha. Cosas de ese estilo que estremecen, y a la hija le dijeron, es que teníamos el quirófano abarrotado, o sea que hay un médico que ni siquiera leyó una historia clínica. Sí. Estamos hablando de crisis, de moral, crisis de principios, y donde también está incluido justamente el poder económico. El poder económico. La depredación de los puestos de trabajo, la de los derechos sociales. Sobrecarga de los trabajadores, la sobrecarga de horas. De horas para poder llegar al nivel
que estaba antes. Precarización laboral. Precarización, sí. Entonces, está la cantidad de temas para abordar cuando uno se va específicamente a una agenda económica. Aquí seguramente van a surgir también esos temas, porque los propios trabajadores venezolanos tienen cosas para plantear. Y que se han minimizado o que se han perturbado por las sanciones, son derechos establecidos, impulsados por los trabajadores, ratificados por el gobierno, convertidos en leyes de la República. Y es importante porque, digamos, la experiencia venezolana, la experiencia brasileña, la experiencia argentina... Pero con la crisis de salud. Claro. Y con la crisis económica en términos generales, yo creo que es acertadísimo que se cree una comisión de seguimiento económico y financiero en el continente que permita de verdad, que el foro tenga, digamos, a nivel del continente, una visión y palabra y propuestas para eso, porque eso le permite a los pueblos, a los niveles de organización existentes desde el punto de vista social, político, económico y financiero, una ruta, un debate continuo, y en una instancia de esas características que tiene una experiencia vivida casi de 40 años, el Foro de Sao Paulo. Entonces, eso ayuda bastante a que los pueblos comiencen, que ya con sus vivencias particulares hay una instancia, como yo te decía, que ha venido convirtiéndose en un eje de dirección política continental y supracontinental que permita, que clarifique, que emita opinión sobre cómo viene digamos, deteriorando la vida de los latinoamericanos y de otros pueblos del mundo, esas políticas que se vienen generando por parte de gobiernos neoliberales, pasándole por encima inclusive a leyes y a disposiciones que permiten la regularización de los derechos sociales en esos países. Brasil y Argentina son un caso bien importante sobre eso. Hemos hablado rápidamente del estado de la salud, el estado de la educación, con las protestas docentes en gran parte del país, de crisis políticas, de países que en el papel, con firmas documentadas, no están bloqueados y aislados, pero que toda su vida lo han estado pagando un precio muy duro por su libertad, caso Haití. Sí, la situación de Haití es extrema, es terriblemente dolorosa. Y también tiene a un Jovenel Moïse allí caminando sobre arena movediza, porque la situación de Haití es, en lo político, también da muchísima lectura. No sale de una crisis, no sale de una crisis. Y lo mismo pasa con Centroamérica, con una Nicaragua asediada, con una Venezuela sentada en una instancia de diálogo, una más de las tantas que ha propuesto el presidente Maduro. Sí. No quiero preguntarte por la agenda de música, teatro, el desarrollo artístico, porque eso es permanente aquí. Sí. Debate de las mujeres, debate de los trabajadores, debate de intelectuales, debate de jóvenes, debate de un conjunto de movimientos que están presentes allí, que va a ser una experiencia bien vivida en un marco de agresión a la República Bolivariana de Venezuela. Yo siempre digo, no se olviden que en la agenda de trabajo están todos incluidos, la comunidad LGBTI incluida también, el cupo trans también hay otros debates que en Argentina se dan y a lo mejor en el resto de los países todavía levanta algún tipo de escaramuza política abordarlo, caso del aborto, pero los temas son muy variados. Y quiero preguntarte específicamente qué mesas de trabajo vas a estar manejándote. No, yo voy a estar presente en la de los parlamentarios y en la de los trabajadores. Pero el acceso a las mesas de trabajo es importante y se le hace una invitación a que participemos activamente en toda la variedad de mesas que hay, porque desde los indígenas hasta las mujeres, los trabajadores, los profesionales, los jóvenes, los intelectuales, iba a haber un conjunto de actividades teatrales, actividades culturales, debates de todo tipo. Va a ser muy rico el foro en una situación que presenta el país de agresión, pero vamos a ver cómo ese personal, las personalidades que están presentes, los militantes de movimientos sociales de partidos políticos, una de las principales cosas que yo creo que se van a llevar es la realidad venezolana.
En la Plaza del Venezolano también se hace un nuevo capítulo Sí, de la va a edición haber de la carpas. Feria del Libro. Hay multiplicidad de hechos artísticos o culturales que hablan de lo que está pasando en este país. Tenemos una pregunta en Twitter. Voy con los resultados también. Voy a aprovechar para mostrarlo. Ángel, hemos preguntado si justamente la realización de este foro le da al pueblo venezolano su mensaje de apoyo. 73% de las personas que respondieron dice sí, 13% dice no. Sería bueno que ampliaran un poco más y dijeran por qué no. 14% dice no sé, a lo mejor se están enterando de este evento. Les vamos contando de acá también este espacio y les prometo ir dando redes sociales un mayor seguimiento al punto. Además, el PSV de Venezuela, esto ya para irme a la pausa, compartió en Twitter una información. Le agradezco, diputado, lo trato de usted a la hora de despedirlo, Ángel Rodríguez con nosotros, y vamos a la pausa con el video del PSV. A ver. Alerta a los pueblos, no es juego, esto es algo serio. Queremos paz en nuestra tierra, aunque hayan otros negociando con la guerra. Por la paz, la soberanía y la prosperidad de los pueblos, los movimientos y partidos políticos de izquierda de América Latina y el Caribe nos unimos en una sola voz. En el 25º encuentro del Foro de Sao Paulo en Caracas, Venezuela, del 25 al 28 de julio de 2019. Unidad, lucha, batalla y victoria. Nosotros venceremos. Brasil de Fato dice, Brumadinho, 6 meses de un delito sin reparación. 180 días después de la ruptura, las 944.000 personas afectadas están tratando de reanudar como pueden sus vidas. 18 municipios rodean el río Paraopeba, donde el lodo fluyó 300 kilómetros hasta el municipio de Felixlandia. Los pobladores de Brumadinho aún están lamentando que la transnacional Vale no actuó correctamente previniendo esta avalancha de lodo o para reparar el daño que han generado. Los campesinos están afectados porque lo han perdido todo, han logrado saltar como podían para ir esquivando avalanchas y salvar sus vidas, sus plantaciones, de lo que vivían, todo se perdió. Inclusive están denunciando que nunca más van a poder practicar la agricultura, la actividad con la cual sostenían a sus familias. Vamos a ver además, se ha creado un movimiento que se llama Antirrepresas. ¿Qué es lo que en estos 6 meses han conseguido? Han conseguido conocer un poco más del terreno y de cómo esta transnacional ha afectado justamente su pueblo, sus poblaciones. Tienen una asesoría técnica independiente, han conseguido que Vale sea eliminada del registro familiar, han conseguido que les pagaran los gastos médicos mientras estuvieron recuperándose. Más de 100.000 afectados también por la contaminación del río Paraopeba van consiguiendo que sean reconocidos, por lo menos reconocidos en una lista para luego interactuar y ver cómo pueden ayudarlos. Reconocidos en una lista. ¿Qué pasó aquí en esta zona geográfica de Brasil? Se rompió un dique, pero no se rompió porque la naturaleza hizo su acción. No, la naturaleza actuó porque una transnacional antes había ocultado los verdaderos monitoreos y estados que daba la Secretaría de Medio Ambiente y levantaron una represa que no se debía. Actividades como la pesca, el ocio, se vieron afectados por la contaminación. Cuando hablamos del ocio son los momentos de esparcimiento. Escasez de agua en regiones. Vale, que es esta empresa, sigue negando agua potable a los afectados. Por lo tanto, hay brotes de enfermedades que diariamente están viviendo los ciudadanos. Vómitos, dolores de estómago, heridas en la piel, problemas psicológicos. Hay familias enteras enfrentando deudas, por lo tanto tienen problemas financieros. Hay inseguridad porque no le ven un aspecto positivo a futuro a sus vidas. Esto es muy, muy duro. André Vieira a esta hora nos va a sumar información. André, buen día. Hola, sí, muy buenos días a ti, buenos días a nuestra audiencia. Nosotros hablamos desde Brumadinho, una ciudad aquí en el sureste de Brasil que, recordemos, hace exactos 6 meses
fue afectada por uno de los más grandes crímenes ambientales practicados aquí en Brasil, cuando se rompió una represa aquí de la minera Vale y dejó a más de 200 personas fallecidas aquí en esa ciudad de Brumadinho. Justamente en el día de hoy, los familiares y también los otros afectados por este colapso que afectó a esa ciudad aquí de Brumadinho se reúnen aquí en esa ciudad para realizar un acto para recordar a las personas que fallecieron en este trágico que es denunciado como un crimen ambiental y no como un accidente, pero sí como un crimen ambiental, una vez que estos afectados recuerdan que la minera Vale sí sabía de todos los riesgos de ese tipo de actividad de mineración aquí en ese estado y también sin la debida seguridad. Es por eso que ellos denuncian que es un crimen ya anunciado, un crimen que la Vale incluso ya sabía que tenía la conciencia que podría ocurrir. Así que en el día de hoy esas personas están aquí reunidas, aquí en Brumadinho, justamente para recordar a esas personas, pero principalmente para exigir justicia. Personas que todavía luchan en la justicia por indemnizaciones aquí para ser pagadas por esa empresa Vale aquí de este país y personas que luchan por dignidad, que luchan por derechos. O sea que el día de hoy es un día muy especial para esas personas. Diferentes movimientos también están por aquí, el movimiento de los afectados por represas, también el movimiento de los afectados por mineración están aquí reunidos para justamente exigir justicia y también luchar en las calles, dialogar con la sociedad para denunciar ese crimen practicado por la empresa Vale hace exactos 6 meses. Adelante, compañeros. Muchas gracias. Me voy a hablar con el coordinador nacional del movimiento de afectados por estas represas, Pablo Díaz, con nosotros. Pablo, ¿cómo te va? Estoy bien, estamos aquí ahora empezando el acto de manifestación contra Vale y en defensa, en solidaridad a todas las familias de las víctimas y a todos los afectados por el rompimiento, por el crimen de la Vale al romper llenar de lodo el río Paraopeba y nuestras comunidades y toda nuestra vida. ¿Cómo surgió la idea de juntarse, de unirse todos en esta plataforma, Pablo? Estamos hoy en esta actividad que es de solidaridad y de denuncia, ¿no? Vamos a hacer algunas balsas, unos barcos al río con flores que simbolizan las personas que fueron muertas, que fueron asesinadas por Vale y que todavía no fueron encontradas en el lodo, ¿no? Y después vamos a hacer una marcha dentro de la ciudad y vamos hasta un marco de Brumadinho donde habrá más gente y haremos más denuncias y prestaremos más solidaridad a toda la gente. ¿Qué es lo que están reclamando específicamente desde esta plataforma? Hay una serie de pautas, ¿no? Hay una reivindicación de que haya más celeridad de la Vale en el cumplimiento de la reparación de la vida de las personas, que ela se responsabilice por cuestiones emergenciales como agua, como acceso a renta a las personas que producían o que dependían de la plantación acerca del río, de las que dependían de los peces del río. Entonces, toda esta cuestión financiera, las indemnizaciones que todavía no salieron o que son prometidas o que la Vale quiere pagar el mínimo posible, entonces que se pague más y que se encuentren los cuerpos de las 24 personas que todavía están abajo del lodo, ¿no? Y al mismo tiempo una denuncia de ese modelo de minería, un modelo de minería que pone el lucro de las empresas transnacionales acima de la vida de las personas. Por eso hemos dicho que el lucro no vale la vida, porque la vida, el medio ambiente, nuestras personas, nuestros ríos, nuestra población, nuestra cultura es más importante que el lucro de la minería, que es un modelo de explotación y que pone todo para afuera del Brasil. Envía
para países como Estados Unidos, Canadá, Australia, la minería que es de nosotros, del pueblo brasileño, y que explota el pueblo brasileño en cuanto se hace esa exploración que está siempre vinculada a los intereses del capital internacional. Queda claro, Pablo, gracias por este tiempo. Estamos también acompañándolos desde nuestra pantalla con todas las informaciones. Hasta la próxima. Gracias, ya está. Allí tenían entonces los hechos, tenían uno de los integrantes de esta plataforma nucleados. Los ciudadanos están tratando de hacer oír su voz de reclamo, de alerta y también de rechazo a la acción depredadora de las transnacionales. Esta tragedia en Brumadinho dejó 115 muertos, casi 250 desaparecidos. Los ciudadanos hoy denuncian que la corrupción del Estado puede hacer que se repita. ¿Usted lo cree? Dijimos en Twitter. 67% dice sí. 2% dice no, miren qué chiquito ese volumen, y 31% dice políticos corruptos. Así entonces cerramos el punto aludiendo también que hoy tenemos un despliegue estelar en nuestra pantalla vía mecanismos para que con sus teléfonos celulares puedan acceder a la información. Se da una instancia muy importante para nuestros compañeros que están trabajando en portugués en esta planta. Hoy vamos a tener un estreno justamente de noticias en portugués ya, y es información exclusiva. Pueden pedir a través de redes sociales más información para que con un teléfono pueda tener la información allí a mano. Así entonces, y con la lógica expectativa de nuestros compañeros aquí en Caracas que están trabajando para ese evento, vamos a tomarnos ahora un ratito para ir a otro punto. Vamos a mostrar en Vidas qué es lo que está ocurriendo. Justamente otro segmento u otro tipo de información en nuestra pantalla que va mostrando un quehacer cotidiano en lo cultural. Partió el pasado, partió a otro plano físico. Pasados días justamente Roberto Retamar. Allí entonces nuestro reconocimiento para este poeta, ensayista, promotor cultural y también presidente de la Casa de las Américas de Cuba. Roberto, que allí arriba sea tan hermoso como la inmensidad de tu legado aquí abajo. El pueblo cubano llora la partida física del insigne intelectual Roberto Fernández Retamar, presidente de Casa de las Américas, poeta, ensayista y profesor universitario, autor de decenas de libros de poesía y ensayo. Retamar dedicó parte de su vida a la Casa de las Américas. Siguió apostando por la renovación de la misma, sabiendo que a pesar del bloqueo económico-financiero impuesto por los Estados Unidos a la isla, el legado cultural de este espacio de creación literaria, donde la nueva generación aportará un nuevo punto de partida para una historia aún por escribir. Parte de la información que verán en nuestro programa Vidas, 8 de la mañana, hora de Venezuela, el próximo viernes. Recuerden, allí entonces obtendrán otras noticias que se dan en nuestros pueblos. Les propongo una pausa, ya volvemos. ¿Qué dice Metro? Publicación digital. Tras semanas de agonía, finalmente renuncia Roselló. La actual secretaria de Justicia de Puerto Rico dijo que la renuncia de Roselló, ahora exgobernador, fue la mejor decisión que pudo tomar y que, de ser necesario, será la sucesora a partir del 2 de agosto de este año. Roselló anunció que elevará ese día su renuncia. Será por la tarde. 2 años de gestión, mediante el cual firmó leyes neoliberales como la reforma de pensiones. Hay que decir que la acción de este hombre desde la política ha seguido siendo justamente ajustada a la agenda neoliberal, y allí los resultados. Además, este video, miles de personas diciendo: Ricky, te votamos. Me voy de inmediato a España, me espera Edu Marín, crucial reunión buscando desbloquear formación de gobierno. Lo que no se ha hecho antes no se puede lograr en 48 horas, ¿es así, Edu?
Eso es lo que parece, porque estamos a tan solo unos minutos de que comience la votación. Ya han intervenido todos los portavoces de los partidos políticos aquí en el Congreso de los Diputados y todo apunta a que no va a haber acuerdo de investidura y Pedro Sánchez va a tener un nuevo fracaso en otra investidura como presidente del gobierno español. Pedro Sánchez comenzaba su alocución con un tono decaído, con un tono decepcionado, mostraba esa decepción ante Pablo Iglesias, al que le acusaba de querer a toda costa ese Ministerio de Trabajo y de rechazar una oferta que incluía una vicepresidencia social para Podemos y también los ministerios de Sanidad y Consumo, de Vivienda y también de Igualdad. Una oferta razonable a juicio del Gobierno, a juicio del Partido Socialista, pero que ha vuelto a rechazar Pablo Iglesias y Unidas Podemos, aunque en su alocución Pablo Iglesias ha lanzado una última contraoferta en frente de todo el Congreso de los Diputados. Ha dicho que estaba dispuesto Unidas Podemos a rechazar ese Ministerio de Trabajo si obtenía Unidas Podemos las políticas activas de empleo, que son unas políticas que ayudan a los desempleados a encontrar trabajo o a los propios trabajadores a formarse para encontrar uno mejor. El problema, según le ha contestado Adriana Lastra, la portavoz en el Congreso de los Diputados del Partido Socialista, es que esas políticas están transferidas a las comunidades autónomas. Por lo tanto, a escasos minutos, como decimos, de que se produzca esa votación, Pedro Sánchez no va a ser investido hoy presidente del Gobierno. Por lo tanto, esto emplazaría a 2 meses más de negociaciones, de posibles negociaciones, porque el Gobierno tiene que volver a convocar esa sesión de investidura. Pedro Sánchez se tiene que postular de nuevo como candidato a ser investido. Tiene de fecha hasta el 23 de septiembre para hacerlo, para llegar a ese acuerdo con Unidas Podemos, porque el 24 de septiembre el rey Felipe VI, el jefe del Estado, si no ha habido un presidente, no ha habido un acuerdo, está obligado a desconvocar las Cortes y convocar nuevas elecciones generales previstas en un principio para el próximo 10 de noviembre. Edu, gracias. Mientras hablabas y nos dabas lo último que ocurre allí, iban las imágenes en vivo justamente a esta hora. Vamos siguiendo los hechos. Dejamos a España de inmediato aquí, ya en nuestro estudio, nuestro compañero, viene el gran Quique Guevara con el panorama deportivo. ¿Cómo estás? Bien, Marcela, gracias. ¿Qué trajiste? Corriendo, pero ahí vamos. ¿Corriendo? ¿Qué hay? Ajá. No, bueno, no noticias me vas a hablar de importantes. Boca. Sí. Hay noticias interesantes para los fanáticos del Boca, Argentina y para Venezuela en ese partido de Boca. Cuando fue River Cruzeiro ni mencionaste el tema. No, sí, pero también hubo otro encuentro entre Cerro Porteño y San Lorenzo. En la jornada de ayer. También noticias interesantes para Venezuela en ese partido porque para Cerro Porteño jugó Amorebieta, venezolano. No soy hincha ni de Cerro Porteño ni de San Fernando Amorebieta, sí, pero vas a ser hincha en lo que te voy a contar, que a los argentinos no les gusta. Que Amorebieta fue el que marcó aquel gol en Puerto La Cruz, Argentina dándole por primera vez una victoria vinotinto ante el albiceleste de Messi, de Micheli, Otamendi. Andújar era el portero. Estadio, no me había ubicado en el estadio y dijeron gol. ¿Cómo gol? ¿Cómo gol? Y era él. Y era Fernando Amorebieta al minuto 61, un cabezazo. Tremendo la Fernando Amorebieta. Lo recuerdo como si fuera hoy. Bueno. Arranca nomás, bienvenido, mi amor. Así es, la agenda deportiva en agenda abierta y comenzamos con los resultados preliminares en la disciplina de voleibol y balonmano en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Los chilenos Marco y Esteban Grimal tuvieron un debut triunfal en el voleibol de playa masculino al derrotar 2-1 a la dupla mexicana compuesta por Rodolfo Ontiveros y Juan Virgen. Por otra parte, las argentinas Aga Galá y Fernanda Pereira abrieron la participación de las deportistas albiceleste en suelo peruano con victoria 2-0 frente a Guatemala. Y la delegación peruana venció a El Salvador con parciales de 21-10 y 21-10. Y el balonmano también contó con su preliminar, en donde la jugadora de la selección femenina de Puerto Rico, Sheila Hiraldo, luchó cada punto frente al equipo canadiense, logrando imponerse con un marcador de 23-9. Y de igual manera, el equipo peruano inició con buen ánimo su competición en el partido frente a República Dominicana, pero no logró vencer a su rival. El elenco nacional cayó 16-46 ante las caribeñas, que aprovecharon su superioridad física para imponerse. Seguimos con las acciones en el Tour de Francia ahora, 2019. Claro, ya se desarrolló la etapa 17, donde el italiano Matteo Trentin ganó en solitario en las puertas de los Alpes.
El ciclista italiano obtuvo su tercera victoria en el Tour al imponerse en el término de una larga escapada de más de 30 corredores, en la que logró descargarse y falta de 15 kilómetros para la meta situada a las puertas de los Alpes. Los tres españoles, Omar Fraile, Jesús Herrada y Gorka Izaguirre, se metieron en la escapada, pero Trentin demostró estar por encima de sus compañeros y atacó en la centinela, logrando llegar a la meta en solitario. El colombiano Egan Bernal se mantiene en la quinta posición, mientras que el ciclista francés Julian Alaphilippe continúa liderando la tabla general. Del ciclismo ahora nos vamos a la Copa Libertadores, claro, porque se dio el partido de ida de octavos de final, donde Boca Juniors ganó por la mínima 1-0 al Atlético Paranaense. El equipo ceneice hizo los deberes como visitante y era ganar. El partido se desarrolló en el estadio Joaquín Américo Guimaraes, en Curitiba, Paraná. Fue un partido que, a pesar que en un alto porcentaje de posesión de pelota fue para el club brasileño, no le fue suficiente para definir ese último toque y meterla en el arco defendido por Esteban Andrada. Pero Boca sacó a relucir su grandeza y la categoría de sus jugadores para así dar el primer paso en esta fase de 180 minutos. Y fue al minuto 83 cuando Alexis McAllister marcaba el único gol del encuentro. Pero ya en las postrimerías del partido, el principal, el árbitro, con la ayuda del VAR, otorga un penal muy dudoso a favor de Paranaense, pero el argentino Marcos Rubén falla estrellando el balón en el palo. Destacar que en este partido de Boca Juniors entró Jan Hurtado, el venezolano, así que de manera oficial ya el venezolano se estrena con el Ceneice. Y seguimos con las notas del balompié argentino, pero nos referimos en este caso a Diego Armando Maradona, quien fue operado con éxito en el día de ayer de su rodilla derecha en la clínica Olivos en Buenos Aires, Argentina. La información fue suministrada por el abogado Matías Morla. Ahí tenemos en pantalla lo que expresaba Matías Morla sobre el recién intervención quirúrgica de Diego Armando Maradona, donde dice expresamente: recién terminó la operación de la rodilla derecha que le hicieron a Diego Maradona. Todo salió perfecto. Agradezco en nombre de Diego a la Clínica Olivos y a todos los profesionales que lo atendieron de la mejor manera. Ahora a comenzar con la recuperación. Es el Twitter de Matías Morla. Amigos de Agenda Abierta, esto es un pequeño adelanto de lo que nos espera en Deportes Telesur. Marcela, y amigos de, por supuesto, de la señal de Latinoamérica y el mundo. A las 11 de la mañana pongo 11 Telesur. de la mañana. Clavo ahí Hora el control venezolana. remoto y no me muevo. También me voy a operar de una rodilla, en este caso a la izquierda. Sí, le colocaron allí una prótesis a Diego Armando Maradona porque, bueno, ya más bien él decía que estuve leyendo algunas declaraciones de Diego Armando Maradona que ya tenía tiempo postergando la operación y ya le era imposible caminar. Entonces, bueno, sabemos que él es un asiduo seguidor de Telesur. Para él desde acá... Diego, necesito prótesis, pero en la rodilla, ¿sí? Pronta recuperación. Mañana. Nos vemos mañana, que te mejores y que te sientas muy bien. Todo, absolutamente todo lleva paciencia, así que vamos, paciencia, paciencia, y se viene un posoperatorio que esperemos sea el ideal. A todos muchas gracias, compañeros. Hasta mañana. Gracias. Chao.